¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentarías un desafío imposible, uno en el que la derrota parece la única opción posible? Imagina una situación en la que, sin ningún tipo de preparación o habilidad para la batalla, te encuentras ante un duelo de vida o muerte. Ese es el reto que enfrentó un humilde maestro del té en un remoto pueblo japonés. Sin habilidades para el combate, sin fuerza física, sin experiencia en batallas, fue desafiado por un poderoso y temido samurái, conocido en toda la región por su habilidad con la espada y su carácter violento. Ahora, imagina la sensación de miedo e incertidumbre que habría sentido en ese momento. Pero, a la vez, imagina también la posibilidad de transformar ese miedo en una fuerza tan poderosa, que sin siquiera desenvainar la espada, el samurái bajaría su arma y se rendiría. Esta historia no trata de fuerza física, sino de algo mucho más profundo, el control de la mente y del espíritu. Hoy, quiero compartir contigo esta poderosa lección de vida, una lección que puede cambiar por completo la forma en que enfrentas los mayores desafíos de tu vida, esos que parecen inalcanzables. Esos que te hacen sentir que tus sueños están demasiado lejos. Quiero que te quedes conmigo hasta el final de esta historia, porque la lección que el maestro del té nos dejó demuestra que, a veces, la mayor victoria no está en vencer a otros, sino en conquistarnos a nosotros mismos. Había una vez un maestro de la ceremonia del té, respetado en su pequeña aldea no solo por su habilidad en la preparación del té, sino también por la profunda paz y serenidad que irradiaba mientras realizaba su arte. Para él, preparar té no era simplemente una tarea diaria, era una ceremonia sagrada, una meditación en movimiento. Cada gesto, cada movimiento, cada respiro estaba lleno de intención y calma. Su habilidad para permanecer completamente presente en el momento transformaba la simple acción de prepararte en un ritual de paz y armonía que dejaba una huella en todos los que lo observaban. Su mente estaba en paz, sus movimientos eran exactos y tranquilos, y su sola presencia infundía serenidad en aquellos que lo rodeaban. Un día, mientras cruzaba un puente estrecho en el bosque cercano, algo inesperado sucedió. En un raro momento de distracción, el maestro chocó accidentalmente con un samurái que también cruzaba el puente. Este samurái, un hombre conocido en toda la región por su habilidad con la espada y su temperamento explosivo, se enfureció al ser tocado por alguien que consideraba inferior, un hombre simple y frágil. En un impulso de orgullo y en una demostración de su temperamento, el samurái lo retó a un duelo. Era una provocación insensata, un reto impulsado por el ego, una prueba de fuerza que muchos guerreros realizaban en la época para reafirmar su poder y su estatus. Sin embargo, el maestro del té no tenía interés en la lucha, ni mucho menos en el duelo. Nunca había empuñado una espada y no tenía la menor intención de empezar en ese momento. El miedo comenzó a crecer en su interior. Un miedo profundo que parecía amenazar con paralizar cada fibra de su ser. A pesar de que en su corazón no deseaba pelear, no podía simplemente rechazar el reto de un samurái sin sufrir las consecuencias. Intentó disculparse, intentó calmar al samurái, pero su intento fue en vano. El orgullo del samurái lo había cegado, y su ira lo hacía sordo a cualquier intento de reconciliación. Finalmente, sin otra opción a la vista, el maestro del té pidió unas horas para prepararse antes del duelo. Al principio, el samurái se mostró reticente, pero confiado en su superioridad y convencido de su inevitable victoria, aceptó la solicitud con una sonrisa de desprecio. El maestro del té, ahora con un tiempo limitado, decidió buscar consejo y ayuda de un renombrado maestro de espadas, cuya sabiduría era conocida no solo en el combate, sino en todos los aspectos de la vida. Este maestro era respetado en todo el país por su habilidad en el arte de la guerra, pero también por su comprensión de la vida y el equilibrio interno. Cuando el maestro del té llegó, le contó al maestro de espada su historia, su miedo, su confusión y su total falta de habilidad para el combate. El maestro de espadas escuchó cada palabra con paciencia, sin interrumpirlo, y cuando el maestro del té terminó de hablar, el maestro de espadas simplemente sonrió. En su rostro había una calma que desconcertó al maestro del té, y en sus ojos brillaba una sabiduría que parecía ver más allá de las palabras. Antes de darte una respuesta, dijo el maestro de espadas, me gustaría que me prepararas un té. Sorprendido por la petición, especialmente en un momento tan crítico, el maestro del té dudó por un momento, pero finalmente aceptó.
Comenzó a preparar el té con el mismo cuidado y dedicación con el que siempre lo hacía. A pesar de la inminente amenaza de muerte, a pesar del miedo que aún latía en su corazón, su mente se sumergió por completo en la ceremonia del té. El agua hirviendo a la temperatura justa, cada movimiento preciso, cada gesto lleno de serenidad. Y así, en medio del caos emocional que lo rodeaba, encontró nuevamente esa paz que tanto le caracterizaba. Era como si el simple acto de preparar el té hubiera limpiado su mente de toda distracción, de todo temor. El maestro de espadas observaba en silencio, observando cada movimiento con atención. Y cuando el maestro del té terminó, el maestro de espadas le habló con una voz tranquila. Quizás no domines la espada, dijo, pero posees algo mucho más poderoso. La calma y el enfoque con los que preparas el té son tus verdaderas armas. Si enfrentas al samurái con esa misma serenidad y presencia de espíritu, podrás vencerlo sin siquiera levantar una espada. El maestro del té, aunque todavía un poco confundido, comenzó a comprender las palabras del maestro de espadas. La verdadera batalla no estaba en el duelo contra el samurái, sino en su propia mente, en su propio corazón. Al controlar su miedo y encontrar paz en su interior, podría transformar el duelo en algo mucho más grande. Podría demostrar que la verdadera fuerza no proviene de la violencia, sino del equilibrio interior. Con este entendimiento, el maestro del té decidió confiar en el consejo del maestro de espadas. El día del duelo llegó, y el maestro del té se preparó no como un guerrero, sino como si fuera a realizar una ceremonia más. Respiró profundamente, dejó de lado todas las distracciones, eliminó el miedo de su mente y se concentró en el presente. Su cuerpo se relajó, su mente se calmó, y encontró una paz inquebrantable dentro de sí. Cuando el samurái llegó al lugar del duelo, esperaba encontrar a un oponente aterrorizado y débil, alguien fácil de derrotar. Sin embargo, para su sorpresa, el maestro del té estaba de pie en completa tranquilidad, irradiando una calma que desconcertó al samurái. No había señales de miedo en su postura, ni rastro de desesperación en su mirada. La presencia del maestro del té era tan poderosa que el samurái sintió por un momento que su propia furia comenzaba a desvanecerse. La quietud del maestro del té era una fuerza invisible, una fuerza que trascendía la necesidad de pelear. El samurái, acostumbrado a vencer por la fuerza y el miedo, se dio cuenta de algo que nunca había comprendido en todas sus luchas. La verdadera victoria no estaba en derrotar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Profundamente conmovido por la calma del maestro del té, el samurái bajó su espada y se inclinó en señal de respeto. Hoy he aprendido que la verdadera fortaleza no proviene de la espada, sino del espíritu que la guía, confesó el samurái. Así, el duelo nunca se llevó a cabo. El maestro del té había ganado, no a través de la violencia, sino mediante la paz interior. Esta historia nos deja una lección profunda y reveladora. La verdadera fuerza no se manifiesta en demostraciones físicas ni en batallas externas, sino en la capacidad de mantener la paz y el equilibrio en nuestro interior, incluso en medio de la adversidad. El maestro del té comprendió, y el samurái reconoció, que el control sobre el mundo exterior comienza con el control sobre uno mismo. Al desarrollar la habilidad de estar plenamente presentes, sin ser arrastrados por el miedo o la ansiedad, descubrimos un poder interno que ningún adversario puede derrotar. La sabiduría antigua nos dice que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo respondemos a ello. En medio del caos, cuando parece que todo se derrumba, es posible encontrar un lugar de calma dentro de nosotros mismos. Y en ese espacio sagrado, descubrimos que lo que realmente define nuestra vida no es lo que sucede, sino cómo elegimos enfrentar cada situación. Cuando la vida te desafíe, cuando parezca que no hay salida o que los retos sean más grandes que tus fuerzas, recuerda al maestro del té. Respira profundamente, vuelve al presente y busca tu paz interior. Tal vez, en lugar de luchar contra tus problemas, descubras que puedes trascender la necesidad de pelear. Y al hacerlo, inspiras a otros a encontrar también su propio equilibrio. Escucha. El único miedo del que debemos tener miedo es del miedo mismo. Franklin D. Roosevelt. El pánico es una reacción humana, pero superar el pánico es una decisión humana. Winston Churchill.
La depresión es la incapacidad de construir un futuro. Rollo May. No debemos tener miedo a la soledad, porque en ella podemos encontrarnos a nosotros mismos. Paulo Coelho. La vida es muy interesante. Al final, algunos de tus mayores dolores se convierten en tus mayores fortalezas. Drew Barrymore. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Nelson Mandela.